Gracias por continuar con nosotros. Mire, le voy a contar una historia desgarradora por donde le vea. Si usted pues no ha sido empático, sobre todo con todas estas personas, con las madres, con los familiares que llevan años buscando pues a sus desaparecidos. Esta es la historia de Mirna Nereida Medina, que buscó durante 9 años. Ella es líder de las rastreadoras de El Fuerte en Sinaloa. Y va a recibir los restos de su hijo Roberto Corrales, a quien le hizo una promesa que no descansaría hasta encontrarlo. Vea esto. La tarde del 14 de julio del 2014, el joven Roberto Corrales Medina, de 21 años, desapareció en El Fuerte, Sinaloa, un municipio con apenas 12.556 pobladores, y mientras se encontraba vendiendo memorias de música y accesorios en ese año. A partir de ese momento, la vida de Mirna Nereida Medina, su madre, cambió por completo. Tomó la pala, quien se convirtió en su fiel acompañante, y no fueron las autoridades. Desde entonces, recorrió senderos, cerros, localidades, todo el estado y otros puntos cercanos. Aquí hay cuerpos, hay que llevárnoslos. El hecho de ver una patrulla de un policía municipal te hace a ti temblar. Incluso fundó el grupo de rastreadoras del Fuerte, madres, activistas y familiares de otras víctimas de desaparición forzada. Yo no me quitaron muchos hijos, pero por desgracia perdí uno y hace cuenta que me quitaron la vida. Ella nunca descansó, luchaba intensamente para dar con su hijo. Fue entonces que el 14 de julio de 2017 le entregaron 4 vértebras de Roberto, su hijo. Solo sepultó esa parte. De los restos de mi hijo, por el favor de los en tinieblas hoy se encuentra mi sendero. Finalmente, el lunes pasado, Mirna Nereida recibió una llamada de la Fiscalía General de la República, donde le informaron que encontraron el cuerpo del ángel de las rastreadoras, Roberto, tras 9 años de intensa búsqueda. Yo soñaba que él me decía que lo alcanzara. Él iba caminando, caminaba. Entonces yo lo veía con su mochila atrás, caminando bien recio, y yo detrás de él con mis tacones. Y le decía, espérame, chica, ¿dónde estabas? ¿Que no te das cuenta de todo lo que he sufrido por ti? Y en mi sueño él me decía, alcánzame, cuando me alcances te voy a decir todo. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Te nombré en silencio, es el documental que se hizo de esta historia. ¿Usted se imagina el sentir de todas estas personas, de todos estos familiares, de estas madres que yo creo que nunca se cansan de buscar los cuerpos o a sus hijos, saber dónde están, qué está pasando? ¿Por qué 4 vértebras? ¿Cómo llegó a ellas? ¿Quién le dijo dónde estaban estas vértebras? Y por otro lado, bueno, pues después de ese tiempo, el próximo miércoles va a recibir la otra parte del cuerpo de su hijo. ¿Se imagina esta historia? Y lo que ha de haber vivido, y lo que ha de haber padecido, y lo que pasó, sobre todo, en todo este trayecto. Estamos esperando que nos conteste Mirna Nereida, que ella es la madre de Roberto Corrales y también pues es líder de las rastreadoras de El Fuerte en Sinaloa, para que nos cuente justamente esta historia de cómo ha sido este caminar, cómo ha sido esta pausa enorme en la vida, en su vida, ¿no? Después de no saber absolutamente nada de su hijo. Vamos a regresar con ella en unos minutos. Tenemos un poco de problema con la comunicación, pero vamos a regresar con ella en unos 5 minutos para que nos cuente de viva voz, pues cuál es esta historia. Vámonos. Gracias por continuar con nosotros aquí en República H. Mire, ya le contaba esta historia de 9 años de búsqueda de Mirna Nereida Medina, quien es líder de las rastreadoras de El Fuerte, esto en Sinaloa, que la próxima semana va a recibir los restos de su hijo, Roberto Corrales. Por eso agradezco muchísimo que esté con nosotros y que sobre todo pueda compartirnos pues qué ha pasado durante estos 9 años en estas diferentes pausas de incertidumbre
en donde, bueno, pues ahora acudirá, entiendo, Mirna, a la fiscalía para recibir el cuerpo, la otra parte del cuerpo de su hijo. Vaya que qué duro decir esto, Mirna, pero así ha sido esta historia. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Pues buenas noches y muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Mirna, hablábamos de que usted había encontrado primero, o le habían dicho, 4 vértebras de su hijo en el 2017, ¿sí? ¿Cómo fue que llegó a estas vértebras de su hijo? Mira, este 14 de julio nosotros fuimos a buscar porque justo se cumplían 3 años de la desaparición de Roberto. Ya fue al finalizar la persona, así que insistió una persona no fácil para decir que ahí había un cuerpo. Nunca supimos, no sabíamos que era Roberto, que era, simplemente era un cuerpo. Pues fuimos, insistimos y encontramos esa cosa. En esa foto solamente había 4 vértebras, pero había parte de las cosas que vivían, había memorias, había limpiaparabrisas, había mercancía de la que él vivía. Desde ese momento, pues, las vértebras están dentro. Y por resultado de ADN, que una fiscalía del Estado el 26 de agosto del 2017 me notificaron que sí, que exactamente esas 4 vértebras pertenecían al cuerpo. Lo sepultamos el 28 de agosto del 2017. Sí. Bueno, ahora entiendo que, bueno, pues se demoró muchísimo la identificación de su hijo, después de esta historia, de estas vértebras que usted nos está comentando, que llegaron y se hicieron todos los estudios para poder saber que era él, recibe la llamada de la fiscalía después del 17 a la fecha, ¿no? 6 años. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo fue esta identificación? Bueno, en esa ocasión pues me dijeron que los 4 vértebras eran de Roberto y el año pasado, el 5 de octubre del 22, hicimos una búsqueda federal a 50 metros de donde habíamos encontrado la primer fosa y encontramos un cuerpo. Por cómo estaba el cuerpo, lo habían sacado de otro lugar y lo habían depositado ahí. Yo supuse que eran los restos de Roberto los que faltaban, porque solamente teníamos 4 vértebras. Y sí, el día de ayer la CGR me dio la notificación que exactamente ese tesoro que se encontró el 5 de octubre del 22 son los restos completos de Roberto. Solamente le faltan 4 vértebras, que son las que tengo yo, son las que ya sepultamos nosotros. Entonces, imagina cuál es el sentir de nosotros, saber, son sentimientos encontrados, saber que mi hijo ya va a regresar completo, que ya va a estar en tierra, que ya voy a poder decir que ahora sí le cumplí la promesa de regresarlo a casa. ¿Cómo es la vida de una madre buscadora? Pues ya no vive, ya no hay vida, la verdad. Cuando tienes a una persona desaparecida, te desaparecen a ti también. Se desaparece tu vida, tus ilusiones, tu familia. Te sale una nueva familia que es la familia de dolor, pero ya no vives. Es algo tan fuerte que te mutila, te deja sin ganas de vivir, sin ganas de seguir. Lo único que te hace seguir es la necesidad de saber qué pasó y dónde está tu tesoro desaparecido. ¿Y cuántas madres buscadoras integran su colectivo? Más de 600. ¿Más de 600? ¿Todas de Sinaloa? Somos de la zona norte de Sinaloa, de Los Mochis, de Ahome, de Choix, de Guasave y de Guamuchi. Ahora, el próximo miércoles también habrá una ceremonia, ¿cierto? Esto en Sinaloa. ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Ha tenido contacto también con las autoridades estatales, el gobernador? Vaya.
Tuve un mensaje de parte del gobernador de la Secretaría de Derechos Humanos, donde nos están dando todo el apoyo. La Comisión de Víctimas del Federal y la Comisión de Víctimas del Estado se pusieron a la orden para darnos el apoyo tanto emocional como económico para poder hacer esto, para poder, y vamos a hacer la ceremonia es exhumar los restos de Roberto, los que tenemos sepultados, ir y reunirlos con los nuevos restos, de ahí de la funeraria irnos a una iglesia a darle una misa y después de la misa llevarlo de nuevo al panteón a sepultarlo, que ya quede en su lugar, ya dejarlo en Tierra Santa misma. ¿Qué le diría a todas estas personas que de repente no son sensibles, empáticas, solidarias con las desapariciones de las personas en nuestro país? Pues es que es tan difícil el hablar de este tema, decirles a las personas que nosotros hemos trabajado durante 9 años para trabajar en la no revictimización, porque la mayoría de las personas cuando acusa de una desaparición siempre dice que se los llevan porque andaban haciendo algo, que porque se lo merecían o qué andarían haciendo, o era vendedor de droga, o era esto, o era lo otro. Pero al final de cuentas yo creo que revictimizarnos nos daña mucho. Aquí lo importante es sensibilizar tanto a la sociedad como a los gobiernos para que nos apoyen. Y primero que nada no revictimizando y luego pues ayudándonos a buscar a nuestros tesoros desaparecidos. Finalmente, ¿usted tiene más hijos? Tengo un hijo de 22 años, se llama Diego, es mi tesoro que más quiero en la vida. Él tiene 3 hijos también y Roberto me dejó 3 nietas. Tengo 3 hijas de mi hijo desaparecido y que son pues parte de mi vida. Gracias a Dios me dejó esos tesoros y pues los cuido justo como eso, como mis tesoros. Mirna, gracias por haber compartido su historia y bueno, pues seguiremos esto hasta el final. La próxima semana estaremos dando a conocer cómo concluye una de muchas otras historias. Gracias, Mirna. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos al pendiente. Un abrazo. Gracias. Buenas noches. Buenas. Así las cosas. Y bueno, pues así como ella, muchas otras más mujeres, madres, familiares de desaparecidos.